Una excavación rutinaria en una autopista de San Diego reveló algo inesperado, y lo que salió a la luz ha hecho que los arqueólogos se cuestionen partes del pasado antiguo de Norteamérica. Bajo capas de tierra, los trabajadores expusieron pruebas que podrían tener decenas de miles de años, desafiando creencias arraigadas sobre cuándo llegaron los primeros humanos al continente. ¿Fue un capítulo olvidado o la prueba de que nuestra cronología ha estado errada todo este tiempo? Descubramos el hallazgo que obliga a los expertos a replantearse todo lo que creían saber. En 1992, equipos que ampliaban la autopista 54 cerca de San Diego, California, hacían lo que parecía una excavación común. A medida que la maquinaria pesada retiraba capas de sedimentos, los trabajadores descubrieron una colección de grandes huesos fosilizados enterrados a varios metros bajo la superficie. El hallazgo llamó inmediatamente la atención de los paleontólogos porque los restos pertenecían a un antiguo mastodonte, un pariente lejano del elefante actual que vivió durante la Edad de Hielo. Al principio parecía otro hallazgo rutinario de fósiles, pero cuanto más profundizaban los científicos, más inusual resultaba el yacimiento. Cuando los arqueólogos examinaron cuidadosamente la excavación, descubrieron que varios de los enormes huesos de las extremidades del mastodonte se habían roto de formas que no parecían daños naturales. Junto a los huesos había grandes guijarros con signos de impactos repetidos, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que se habían utilizado como percutores y yunques para romper los huesos. Si esa interpretación era correcta, significaba que seres inteligentes habían descuartizado o procesado al mastodonte mucho antes de las fechas de llegada aceptadas por la arqueología convencional. La afirmación más asombrosa llegó años después, cuando los científicos utilizaron la datación por series de uranio para estimar la edad del yacimiento. Su análisis sugirió que los huesos y el material circundante tenían aproximadamente 130.000 años. Esa fecha era extraordinaria porque las pruebas ampliamente aceptadas de los primeros humanos en Norteamérica son mucho más recientes. Si humanos u otro pariente humano antiguo, como los neandertales o los denisovanos, realmente interactuaron con el mastodonte en este lugar hace 130.000 años, obligaría a los investigadores a replantearse uno de los capítulos más fundamentales de la migración humana. El descubrimiento pasó a conocerse como el yacimiento del mastodonte de Ceruti, y aún hoy sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos de la historia. A primera vista, el yacimiento parecía un depósito común de fósiles de la Edad de Hielo, pero al mapear cada hueso y piedra en su lugar, surgió un patrón casi imposible de explicar. Las costillas, colmillos, vértebras y enormes patas del mastodonte no estaban dispersas al azar, como tras una inundación o por carroñeros. En cambio, huesos grandes se concentraban en un área pequeña y fragmentos rotos esparcidos sugerían actividad deliberada, no procesos naturales. Más intrigantes aún, las piedras halladas junto a los fósiles. A diferencia del sedimento, estos guijarros fueron transportados allí. Varios mostraban fracturas, marcas de impacto y desgaste por golpes contundentes y repetidos. Investigadores del Museo de Historia Natural de San Diego sugieren que estas piedras fueron percutores y yunques para romper huesos de mastodonte y extraer el tuétano, práctica común en yacimientos prehistóricos posteriores. Los huesos rotos aumentaron el misterio. Algunos huesos fuertes de sus patas tenían fracturas en espiral, típicas de golpes con gran fuerza en hueso fresco antes de secarse. Quienes defienden la actividad humana alegan que estas fracturas se asemejan a las producidas en experimentos donde rompieron huesos de elefante con martillos de piedra. Los críticos, no obstante, sostienen que maquinaria pesada, presión geológica u otros procesos naturales podrían explicar parte del daño. Este desacuerdo constituye el núcleo de la controversia. ¿Conservaba el yacimiento del mastodonte de Ceruti pruebas de actividad inteligente de hace unos 130.000 años o estaban viendo los científicos patrones que la naturaleza había creado por su cuenta? Más de 3 décadas después del descubrimiento, esa pregunta sigue sin respuesta. Si los huesos rotos y las piedras golpeadas fueron realmente el resultado de una actividad inteligente, había una pregunta que importaba más que cualquier otra. ¿Qué antigüedad tenía el yacimiento? La respuesta diría si era solo un depósito inusual de fósiles de la Edad de Hielo o un hallazgo que reescribiría la historia de la migración humana.
Para saberlo, usaron la datación por series de uranio, un método para datar fósiles más antiguos que el límite del radiocarbono. En lugar de analizar una sola muestra, el equipo analizó múltiples piezas de los huesos y colmillos del mastodonte para reducir la posibilidad de error. Los resultados fueron asombrosos. Los restos se dataron sistemáticamente en aproximadamente 130.000 años, situando el yacimiento durante el último periodo interglacial. Si esas fechas fueran exactas y los daños en los huesos hubieran sido causados realmente por el uso de herramientas antiguas, el descubrimiento retrasaría las pruebas de una posible actividad humana o de homínidos en Norteamérica más de 100.000 años más allá de la cronología ampliamente aceptada. Los hallazgos, publicados en Nature en 2017, provocaron inmediatamente una gran conmoción en la comunidad científica. Aunque muchos expertos admitieron que los métodos de datación fueron cuidadosos, dudaron de la interpretación de las pruebas. ¿Pudieron las fracturas ser causadas por fuerzas geológicas, maquinaria pesada u otros procesos en vez de herramientas antiguas? Defensores alegaron que el patrón de fracturas, la posición de piedras y pruebas con huesos de elefante sugerían actividad deliberada. Críticos no cedieron. Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Ese desacuerdo nunca se ha resuelto del todo. Más de 3 décadas después de que los huesos fueran descubiertos bajo una autopista de San Diego, el yacimiento del mastodonte de Ceruti sigue siendo uno de los descubrimientos más controvertidos de la arqueología. Si representa la prueba más temprana de antiguos homínidos en las Américas o una extraordinaria coincidencia natural, sigue siendo una de las mayores preguntas sin respuesta en el estudio de la historia humana. A medida que el debate se intensificaba, los investigadores empezaron a mirar más allá de la edad de los fósiles y los huesos fracturados. Si realmente hubo humanos antiguos u otra especie de homínidos en Norteamérica hace 130.000 años, había que resolver un misterio aún mayor. ¿Cómo pudieron llegar allí? Según la cronología ampliamente aceptada, los humanos modernos no entraron en las Américas hasta mucho más tarde, y los yacimientos arqueológicos más antiguos aceptados a grandes rasgos datan de hace unos 15.000 o 16.000 años. Una presencia de 130.000 años se situaría en un periodo en el que el Homo sapiens acababa de empezar a extenderse fuera de África, mientras que otros parientes humanos, incluidos los neandertales y los misteriosos denisovanos, seguían viviendo en partes de Europa y Asia. Esto dio lugar a una serie de posibilidades audaces pero muy especulativas. Algunos investigadores sugirieron que un grupo desconocido de homínidos antiguos podría haber llegado a Norteamérica mucho antes de lo imaginado, tal vez cruzando tierras expuestas durante periodos de niveles del mar más bajos o viajando a lo largo de costas que ahora están sumergidas. En el sitio de Ceruti, lamentablemente, todavía hacen falta pruebas directas y concretas, como huesos, herramientas, huellas o ADN, que logren avalar el hallazgo. Esa notable ausencia de evidencias físicas es, precisamente, el argumento central que utilizan todos sus críticos. Señalan que todos los yacimientos arqueológicos aceptados contienen signos inequívocos de ocupación humana, como herramientas de piedra elaboradas, hogares o restos humanos. En Ceruti, el caso depende casi por completo de los huesos de mastodonte fracturados y los guijarros golpeados. Hasta que se descubran más pruebas que lo respalden, el yacimiento seguirá estando en el centro de uno de los mayores misterios de la arqueología, a medio camino entre un descubrimiento revolucionario y una afirmación extraordinaria que aún no ha convencido a la mayoría científica. La controversia en torno al yacimiento del mastodonte de Ceruti no ha hecho más que crecer. Desde su publicación, arqueólogos y geólogos han examinado las pruebas buscando responder a la misma pregunta. ¿Fueron los huesos obra de antiguos homínidos o pudo la naturaleza haber causado los mismos resultados? Los críticos sostienen que sin herramientas líticas claras, restos humanos o pruebas de campamentos, el caso es incompleto. Otros investigadores sugieren que las fracturas se formaron naturalmente por milenios, debido a la presión, el movimiento del suelo u otros procesos geológicos. Otros se han preguntado si la maquinaria de construcción utilizada durante la excavación de 1992 pudo haber dañado accidentalmente algunos de los huesos antes de que fueran totalmente documentados. Estas explicaciones alternativas siguen siendo una de las razones principales por las que el yacimiento no ha sido aceptado mayoritariamente como prueba de una presencia humana temprana en las Américas. El equipo de investigación original discrepa rotundamente. Mantienen que los fósiles se excavaron cuidadosamente bajo condiciones controladas tras el hallazgo inicial y que la maquinaria pesada nunca alteró las pruebas clave.
También señalan las distintivas fracturas en espiral, la disposición estratégica de los guijarros y los estudios experimentales que demuestran que se producen patrones de rotura similares cuando se golpean huesos frescos de elefante con martillos de piedra. En su opinión, es poco probable que la combinación de estos indicios se haya formado solo por azar. Hoy en día, el yacimiento del mastodonte de Ceruti ocupa un lugar único en la arqueología. No ha derribado la cronología aceptada de la migración humana, pero tampoco ha sido descartado por completo. En cambio, sirve como recordatorio de que la ciencia avanza mediante pruebas, experimentación y debate, tanto si los futuros descubrimientos acaban confirmando como rechazando sus extraordinarias afirmaciones. La excavación de la autopista de San Diego ya ha logrado algo notable. Obligó a los científicos a revisar supuestos antes incuestionables. La búsqueda no terminó en San Diego. Más bien, el sitio del mastodonte de Ceruti llevó a revisar hallazgos arqueológicos descartados por mucho tiempo por ser demasiado antiguos para la cronología aceptada. Investigadores de todo el mundo están reexaminando yacimientos con técnicas de datación más precisas, análisis microscópicos y sistemas de imágenes avanzadas, buscando pistas que los científicos de épocas anteriores pasaron por alto. En Norteamérica, varios yacimientos controvertidos también han reclamado pruebas de actividad humana mucho antes de la cronología tradicional. Descubrimientos en lugares como White Sands, en Nuevo México, donde se han datado huellas humanas antiguas en hace aproximadamente 21.000 a 23.000 años, ya han demostrado que hubo gente presente en las Américas mucho antes de lo que muchos investigadores creyeron en su día. Aunque estos yacimientos son mucho más jóvenes que la afirmación del mastodonte de Ceruti de 130.000 años, demuestran que la historia de los primeros americanos sigue evolucionando a medida que surgen nuevas pruebas. Aún así, el yacimiento del mastodonte de Ceruti sigue estando en una categoría propia. Ningún otro yacimiento arqueológico aceptado en las Américas se acerca a su edad propuesta, y ningún descubrimiento independiente ha confirmado aún la presencia de humanos u otros homínidos en Norteamérica hace 130.000 años. Hasta que se encuentren tales pruebas, el yacimiento seguirá dividiendo la opinión entre quienes lo ven como un avance revolucionario y quienes creen que el caso aún no está probado. Tanto si la historia acaba reescribiéndose como si no, una cosa es cierta. Una excavación rutinaria en una autopista descubrió mucho más que los huesos de un animal de la edad de hielo. Descubrió una pregunta que sigue desafiando a los científicos hoy en día. ¿Hemos encontrado realmente el capítulo más temprano de la historia humana en las Américas o la respuesta real sigue esperando a ser descubierta bajo tierra? Por ahora, el misterio sigue sin resolverse. La ciencia oficial sostiene que los primeros seres humanos llegaron al continente americano mucho tiempo después de la fecha del sitio del mastodonte de Ceruti, pero la historia nos demuestra que la ciencia no es algo inamovible ni definitiva. Nuevos hallazgos y mejores métodos de datación nos obligan a revisar ideas que antes dábamos por incuestionables. Si hallan otro yacimiento con fechas antiguas, huesos rotos y pruebas de herramientas, o mejor, restos de un homínido, el debate cambiaría de golpe. Tal descubrimiento proporcionaría la prueba independiente que muchos arqueólogos dicen que aún falta. Hasta entonces, el yacimiento del mastodonte de Ceruti sigue siendo una afirmación extraordinaria, respaldada por pruebas intrigantes pero muy discutidas. Quizá el mayor legado de esta excavación de San Diego no sea que ya haya reescrito la cronología humana, sino que ha desafiado a los científicos a seguir buscando. Cada nueva excavación, cada fósil y cada avance tecnológico nos acerca más a comprender quién caminó primero por las Américas y cuándo llegó. A veces, los descubrimientos más importantes no nos dan todas las respuestas, nos dejan preguntas tan profundas que remodelan la forma en que buscamos la verdad. Y enterrada bajo un tramo ordinario de autopista en San Diego, se encuentra una de esas preguntas, una que tal vez no se responda en años o incluso décadas. Un detalle que a menudo se pasa por alto es que el yacimiento del mastodonte de Ceruti nunca ha sido reconocido como un yacimiento arqueológico en el sentido tradicional. A diferencia de los lugares donde los investigadores descubren herramientas de piedra, fogones, refugios o restos humanos, este lugar no produjo ninguno de esos signos inequívocos de ocupación. Todo el argumento se basa en el estado de los huesos del mastodonte y los guijarros cercanos. Por eso precisamente el yacimiento sigue siendo tan controvertido.
Su interpretación depende de pruebas indirectas más que de pruebas directas de presencia humana. El mastodonte en sí pertenecía a una especie extinguida, Mammut americanum, que vagaba por gran parte de Norteamérica durante la época del Pleistoceno. Estos gigantes llegaban a medir casi 3 metros de altura hasta el hombro y pesaban muchísimas toneladas. Al estudiar sus fósiles, concluyeron que se trataba de un ejemplar adulto y que sus huesos largos se fracturaron cuando aún estaban frescos. El hueso fresco actúa distinto al fosilizado y sus fracturas en espiral fueron clave para respaldar la interpretación original. Los investigadores también hicieron experimentos controlados con cadáveres de elefante, el equivalente moderno más cercano al mastodonte, para comparar los patrones de fractura. Al golpear huesos de elefante con piedras, lograron replicar roturas similares a las del yacimiento de Ceruti. Los experimentos probaron que tales fracturas podían ser resultado de impactos deliberados, pero los críticos señalan que probar que algo puede ocurrir no es probar que ocurrió aquí. Esa distinción es lo que sigue definiendo el debate. El yacimiento del mastodonte de Ceruti no es controvertido porque sus fósiles sean falsos o porque se haya desmentido su edad. Es controvertido porque los científicos aún intentan determinar si las pruebas apuntan a un comportamiento inteligente o a procesos naturales que a veces pueden producir resultados sorprendentemente similares. Hasta que nuevas pruebas inclinen la balanza, el yacimiento seguirá siendo uno de los descubrimientos más examinados y debatidos con más ferocidad de la arqueología estadounidense. El impacto del yacimiento del mastodonte de Ceruti se extiende mucho más allá de una sola excavación en California. Si alguna vez se confirmaran pruebas de actividad humana o de homínidos de hace 130.000 años, obligaría a los científicos a reconsiderar no solo cuándo se llegó por primera vez a las Américas, sino también cómo se desplazaron las poblaciones antiguas por el planeta. Sugeriría que los primeros parientes humanos eran mucho más adaptables y capaces de realizar migraciones de larga distancia de lo que se creía anteriormente. Hoy en día, la teoría dominante es que los humanos modernos entraron en Norteamérica desde Siberia, a través del puente terrestre de Bering, durante la última edad de hielo, con las pruebas arqueológicas más antiguas ampliamente aceptadas, datando de hace unos 15.000 o 16.000 años. Descubrimientos recientes, como las huellas en el Parque Nacional de White Sands, Nuevo México, han retrasado esa cronología a unos 21 o 23.000 años. Aún así, esas fechas siguen siendo 100.000 años más recientes que la edad propuesta para el mastodonte de Ceruti. Debido a esa enorme brecha, muchos investigadores creen que se necesitarían pruebas extraordinarias antes de que se pudiera aceptar una revisión tan drástica. Los arqueólogos siguen buscando yacimientos adicionales que contengan artefactos inequívocos, fósiles humanos o ADN preservado que pueda apoyar o cuestionar las afirmaciones hechas en Ceruti. Hasta ahora, ningún descubrimiento ha confirmado de forma independiente la presencia de homínidos en Norteamérica hace 130.000 años. Por ahora, la excavación de San Diego sigue siendo un enigma científico más que un hecho establecido. Sirve como recordatorio de que cada gran avance en arqueología comienza con un solo descubrimiento y que las ideas más sólidas son las que sobreviven a años de pruebas, debate y nuevas pruebas. Tanto si el yacimiento del mastodonte de Ceruti acaba cambiando la cronología humana como si se convierte en una advertencia sobre la interpretación de pruebas antiguas, su legado ya ha remodelado una parte importante de la ciencia. Animó a investigadores a cuestionar supuestos y buscar respuestas ocultas bajo tierra. Algo es seguro, grandes secretos históricos aguardan bajo nuestros pies, ya sea que reescriba la cronología humana o siga siendo un gran misterio arqueológico. Gracias por vernos. No os perdáis nuestra próxima inmersión en los secretos más apasionantes del mundo. Dadle a me gusta, suscribíos y activad las notificaciones si disfrutasteis de este viaje.